Bien, saludos a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sección donde estaremos hablando de otro de los temas importantes de estas secciones de física. Estaremos hablando de las relaciones entre variables, cuáles son las diferentes proporcionalidades, cómo se relacionan cada una de esas variables que vamos a estudiar y básicamente una vez que estudiemos qué son las proporciones, vamos a estar hablando de cómo se grafican o cuál es el comportamiento de las gráficas de estas proporciones. Empezando hablando por primero, definiendo el concepto de función. O sea, el concepto de función desde hace tiempo se ha definido como una regla o ley en la que dos elementos, si yo tengo un elemento A y un elemento B, entonces una función viene siendo la regla o la ley que asigna a cada elemento de un conjunto A al menos un elemento de un conjunto B. Por ejemplo, si dos conjuntos se relacionan uno con otro, como se muestran en la siguiente tabla, fíjense que acá en la tabla que estamos viendo, podemos verificar que cada vez que A aumenta una vez, B aumenta dos veces. Entonces, entre A y B hay una relación tal que B, como lo pueden ver aquí, es igual a dos veces A. Cuando decimos dos veces A, es que podemos decir que B es el doble de A. O podemos decir que A es la mitad de B. Porque, por ejemplo, si A vale 2, si A vale 2, B vale 4. O si B vale 4, A vale 2. Se puede decir de las dos formas. O B es igual al doble de A, o A es igual a la mitad de B. La mitad de B. Las funciones, en todas las funciones van a existir dos variables. Una variable dependiente y una variable que se va a llamar la variable independiente. Entonces, la variable independiente es así como una persona cuando adquiere la mayoría de edad de los 18 años, que ya sus padres no están obligados a mantenerlo. Entonces, son aquellas variables que pueden asumir cualquier valor. Y la variable dependiente, vamos a denominarle BD, depende de qué valor tenga la independiente para ella saber cuál valor va a asumir. ¿Cómo yo sé cuando una variable es dependiente y cuando una variable es independiente? Según la función. Tú vas a ver siempre, por ejemplo, en un gráfico te van a decir A es una función de B. Por ejemplo, A es una función de B. Ahí, claramente, la primera variable que está aquí atrás, detrás del signo de igualdad, es la variable dependiente y la que está dentro de la función es la variable independiente. Es la variable independiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos decir que A es una función de B. A sería la variable dependiente y a mí mismo te lo dice. Por ejemplo, aquí te está diciendo prácticamente, vamos a ponerlo un poquito más claro, si decimos que A es una función de B, ya claramente te está diciendo que A depende de lo que haga B. Entonces, asimismo, siempre la variable que esté de este lado será la variable dependiente y la que esté de este lado será la variable independiente. Esos son los dos tipos de variables que vamos a ver dentro de este contexto. Entonces, continuando, podemos decir que cuando hablamos de relación entre variables, debemos tomar en cuenta algunos aspectos. Primero, siempre conocer cuál es mi variable independiente. Siempre. Saber cuál es mi variable independiente en esa relación. En este caso, por ejemplo, te la puse en rojo y ya tú puedes ver aquí que la variable independiente se trata de la X. Dos, en este caso, conocer cuál es mi variable dependiente. En este caso, te la puse en verde, es la Y. Tres, debo de tener siempre una tabla de valores. O sea, cuáles son los valores en lo que me están pidiendo conocer la relación, como esta tabla que tenemos acá. Cuatro, debemos de encontrar cuál es la ecuación de esa relación en las variables.
No sé si te recuerdas ahorita cuando veamos el ejemplo de A y B, que decíamos que B era igual a 2A. Esa es la ecuación de esa relación. O sea, B, que es la variable dependiente, es igual a 2 veces A. Quiere decir, a 2 veces la variable independiente. Entonces, y 5, el otro elemento es que, aparte de conocer la variable independiente, la variable dependiente, la ecuación que relaciona esta función, tengo que hacer una representación gráfica de ella. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos puntuales. Por ejemplo, empecemos con la primera función, proporcionalidad directa. ¿Qué podemos decir de la proporcionalidad directa? Primero, dos variables, X y Y, A y B, Z, P, las dos que tú tengas, son dos variables que se relacionan directamente proporcional si ocurre lo siguiente. Número uno, como tú lo puedes ver acá, si hay yo dividir cada valor de la variable dependiente entre la variable independiente, dígase, si al yo dividir, si mis dos variables son X y Y es la variable dependiente y X es la variable independiente, y al yo dividir los valores de Y entre X, me da un mismo valor, que es una constante, podemos decir que ahí la proporcionalidad es directa. Segunda característica, si yo hago una gráfica y me da una línea recta que parte del origen, entonces ahí las dos variables son directamente proporcionales. Entonces, quiere decir que si yo divido, como tú puedes ver acá, si yo divido los valores de la variable X y Y, aquí porque esas son las dos variables que estamos usando, y me da un mismo número, me da una constante, entonces las variables son directamente proporcionales. Entonces, ¿qué se deduce de lo anterior? Que si yo divido cada valor de la variable dependiente, entre la independiente y me da una constante, esa constante K se le llama constante de proporcionalidad. Y obviamente no es más que la razón que tanto cambia la variable independiente cuando la independiente tiene un valor. Y vamos a verlo como un ejemplo. Por ejemplo, me dan esta función y me dice, mira, D es una función de T. Ahí claramente me están diciendo que D es la variable dependiente y T es la variable independiente. Entonces, si yo divido cada valor de la D, que es la variable dependiente, entre T, fíjate qué va a pasar. 4 entre 2 va a dar 2. 8 entre 4 va a dar 2. 2 entre 6 va a dar 2. 16 entre 8 va a dar 2. Eso quiere decir que en esas dos variables hay una relación directamente proporcional. Porque a medida que una cambia, la otra cambia en una misma proporción. Pero grafiquemos para ver. El primer punto que tengo que graficar es 0 con 0. Otra cosa importante que se me pasó decirte. Cuando vayamos a graficar siempre una función, la variable independiente va en el eje horizontal. Por eso tenemos el tiempo aquí abajo. Y la variable dependiente va en el eje vertical, como los estás viendo acá. Así mismo es que se realiza un gráfico. Variable independiente abajo, variable dependiente arriba. Entonces, primer punto, 0 con 0, como lo ven ahí. Segundo punto, cuando el tiempo vale 2, la distancia vale 4. Quiere decir que sería 2 en tiempo, 4 en distancia. Tercer punto, 4 en tiempo y 8 en distancia. Tercer punto, 6 en tiempo y 12 en distancia. Y último punto, 8 en tiempo y 16 en distancia. Como tú puedes ver aquí, ese gráfico que se me forma es una línea recta que parte del origen. Como es una línea recta que parte del origen, podemos afirmar que las dos variables son directamente proporcionales. Siguiente, ya nosotros hicimos la prueba. Dividimos cada valor de la distancia entre el tiempo. O sea, dividimos cada valor de la variable dependiente
entre el independiente. En este caso, en vez de que sean y y x, serían cada valor de la distancia entre cada valor del tiempo. Y nos dio un mismo valor que sería una constante de 2. O sea que la distancia cambia a la razón de 2 metros cada segundo. O sea, cada vez que pasa un segundo, la distancia aumenta a 2 metros. Eso es lo que quiere decir esa constante. La ecuación que describe la proporcionalidad directa. O sea, ¿cómo se escribe la proporcionalidad directa en una ecuación matemática? Es y es igual a k por x. Así que se escribe la ecuación de la proporcionalidad directa. O sea, y es igual a k por x. Y es igual a k por x. Pero como mis valores no son ni y ni x, mis dos variables son distancia y tiempo, entonces la ecuación de la proporcionalidad directa sería distancia es igual a k, que es la constante, por el tiempo. Y al escribir esa ecuación, básicamente, se tiene lo siguiente. D es igual a K por T. Entonces, en este caso, la ecuación de este gráfico es D es igual a 2T. A 2T. D es igual a 2T. Eso recoge lo que es una proporcionalidad directa. ¿Qué otra cosa yo puedo decir de esta relación? Ah, bueno, mira, todo gráfico que me dé una línea recta, yo puedo calcular algo que se le llama pendiente. Cada vez que una línea recta me da de un gráfico, yo puedo calcular pendiente. La pendiente es en este caso, todos los, vamos a decir, es qué tan inclinada está la línea. A eso se le llama pendiente. Es el grado de inclinación de una línea recta. ¿Y cómo se calcula esta pendiente o este grado de inclinación? Yo tomo 2 puntos de mi gráfico, cuales yo quiera. Dos valores de la tabla, o sea, 2 puntos de la tabla. Y me toca restar las 2 variables dependientes que seleccioné y la divido entre la resta de las 2 variables independientes. Por ejemplo, si para calcular la pendiente de esta recta, yo tomo este punto como punto 1, este que sería mi punto 1 y este que sería mi punto 2, yo digo, coordenada de Y, que en mi caso no sería Y, sería T. Aquí sería T2, perdón. Aquí sería D2 menos D1 entre T2 menos T1. Entonces, coordenada de D, de mi segundo punto, 16 metros, como lo ves acá. Coordenada de D, de mi primer punto, 4 metros. El tiempo en este segundo punto, 8 segundos. El tiempo en este primer punto, 2 segundos. Entonces digo, bueno, 16 menos 4 da 8. 8 menos 2 da 2. Y 8 entre 2 da, en este caso, 4 metros sobre segundo. Perdón, 16 menos 4 da 12. Vamos a arreglarlo acá. 16 menos 4 nos da 12. Y 8 menos 2 nos da 6 segundos. Ahí está. 6 segundos. Y 12 entre 2, entre 6, me da 2. O sea, esto quiere dejar dicho que cuando yo calculo la pendiente en una proporcionalidad directa, mira qué pasó. ¿Qué podemos concluir? Que la proporcionalidad directa, ahorita cuando estuvimos investigando el valor de la variable o el valor de la constante, cuando estuvimos hablando del valor de la constante, fíjate aquí que la constante me dio 2. Y ahora cuando hablamos de la pendiente también me dio 2. ¿Qué puedo concluir basado en eso? Que en la proporcionalidad directa, tanto la pendiente como la constante tienen el mismo valor o valen lo mismo. Y así yo calculo la pendiente cuando se trata de una línea recta.
de una línea recta directamente. Entonces, continuamos con la siguiente proporcionalidad. Ahora hablaremos de otra relación que se le llama la variación lineal. ¿Qué es la variación lineal? Es una función matemática similar a la proporcionalidad directa. Si tú te fijas acá, la proporcionalidad directa se escribe Y. Proporcionalidad directa se escribe Y es igual a K por X. Así se escribe la ecuación de la proporcionalidad directa. Fíjate que la variación lineal tiene similitudes. ¿Por qué tiene similitudes? Porque tiene Y igual a K por X. La única diferencia entre la variación lineal y la proporcionalidad directa es esto que vemos acá, que se le agrega la variación lineal, más B. Entonces, ¿qué podemos decir? Dos variables son directamente proporcional si una aumenta y la otra también. Vamos bien. Ahora, dos variables tienen una relación de variación lineal si cuando la variable independiente vale 0, o sea, si cuando X, por ejemplo, es igual a 0, y la variable dependiente tiene un valor cualquiera, por ejemplo, 4. Entonces, ahí podemos decir que hay una variación lineal. Entonces, como tú puedes ver acá al lado, si para X0 llévale algo y el gráfico me da una línea recta que no parte del origen, entonces hay una variación lineal. Y veámoslos con este caso. Por ejemplo, en este caso, sabemos que el gráfico no parte desde 0, o sea, no parte del origen, pero parte de un valor que le vamos a llamar el valor A. A ese valor se le llama constante aditiva. A ese valor se le llama constante aditiva. O también se le conoce como, en este caso, ordenada en el origen. A ese valor, cuando la variable independiente vale 0 y la dependiente tiene un valor cualquiera, a ese valor se le llama constante aditiva o también se le llama ordenada en el origen. K de la ecuación de variación lineal es la misma que la pendiente. Ellos pueden calcular la pendiente. O sea, es lo mismo de la pendiente, el valor de K. Veámoslo todo con un ejemplo práctico ahora. Imagínate que tengo esta tabla de valores y me piden que interprete esa relación. Primero, me están diciendo que M es la variable dependiente, por eso va aquí. Y B es la variable independiente, por eso va aquí. Entonces, si yo voy a graficar ese punto, el primer punto es 0 en B, como tú lo ves aquí, 0 en B, y cuando B vale 0, M vale 10. Entonces, el primer punto es ese que tuve ahí, 0 en B y 10 en M. Segundo punto que vemos directamente es 2 en B y 15 en M. O sea, estamos viendo 2 en B y 15 en M. Tercer punto, 4 en B y 20 en M. Siguiente punto, 6 en B, 25 en M. Y el último, 8 en B, 30 en M. Si graficamos esa línea, fíjate que tenemos una línea recta que no parte del origen. Por lo tanto, podemos decir que bajo esas condiciones, una línea recta que no parte del origen, el gráfico se trata de una variación lineal. Entonces vemos que el gráfico, la línea no sale del origen, el gráfico es una variación lineal. Cuando yo busco la relación y digo, bueno, mira, cuando la variable independiente, que es M, vale 0, cuando la variable independiente vale 0, la variable dependiente tiene un valor. Ahí, cuando M vale 0, B tiene un valor de 10. Ese valor de 10 es lo que se le llama la constante aditiva o la B de la ecuación de la variación lineal. O sea, la constante aditiva de este gráfico, la constante aditiva vale 10 o la ordenada en el origen. Cualquiera de las dos que tú utilices de los términos está correctamente válido. Bien, ya tengo mi constante aditiva o la ordenada en el origen de mi variación lineal. Yo puedo calcular también, como es una línea recta, la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente? Tomo dos puntos, cuales yo quiera. Yo voy a tomar, por ejemplo, ahora esos dos puntos.
El primero es ese, 2 en M, 2 en B, 15 en M. Y el segundo punto será este, en este caso, 6,25. Si yo calculo la pendiente sería 25, que es el valor de la dependiente, menos 10, menos 15, perdón. 25 menos 15, entre la resta de 6 menos 2. Entonces tendría 25 menos 15 entre 6 menos 2. Entonces 25 menos 15 da 10, 6 menos 2 da 4 y 10 entre 4 da 2,5. O sea, eso quiere decir que la pendiente, esa pendiente que nosotros le llamamos K, en la ecuación de la variación lineal, tú recuerdas que Y es igual a mx más b. En la de nosotros sería, como Y no es mi variable dependiente, sería m, que es la variable dependiente, que masa, ¿verdad? Sería igual a m, que es la pendiente, b, que es mi volumen, más esta b grande, que es la b en este caso de la constante aditiva. Ya yo encontré este valor, que es 10, y ya encontré este valor, que es la pendiente, que es 2,5. Entonces ahora, para yo completar mi ecuación, yo digo, bueno, mira, la ecuación de la variación lineal es esta. En el caso mío sería m, sería igual a mb más b. Sustituyendo los valores de m, que es la pendiente aquí, y b, que es la constante, ¿qué me quedaría en este caso? Me quedaría m, que es la variable dependiente, sería igual a 2,5b más 10. Esa es la ecuación de mi gráfico, que es la variación lineal. O sea, así básicamente tú puedes saber que esa es tu ecuación de tu variación lineal directamente. Entonces, continuamos con otro ejemplo. Hablaremos ahora de la proporcionalidad directa con el cuadrado. Dos variables X y Y están relacionadas directamente al cuadrado. Dígase, Y es directamente proporcional a X cuadrado si pasa lo siguiente. Número 1, si yo divido los valores de Y entre los de X, pero los de X elevado al cuadrado, quiere decir, primero elevo los valores de X al cuadrado y divido después Y entre ese valor que elevé al cuadrado y me da una constante, entonces hay una relación de proporcionalidad directa con el cuadrado. Si la gráfica resultante es una parábola, puede ser así, la parábola puede ser así, la parábola puede ser así, o sea, una gráfica más o menos así, que sea una parábola, por ejemplo, esto tiene que ser así, o así como está ahí, eso es una parábola. Una parábola. Entonces, existe una relación directamente proporcional al cuadrado. Entonces, si yo divido cada valor de Y entre los de X al cuadrado y me da una constante, hay una proporcionalidad directamente al cuadrado. Y la ecuación que relata esa proporcionalidad es esta. Y es igual a K por X al cuadrado. Fíjate que casi lo mismo que la proporcionalidad directa. Lo único que la proporcionalidad directa no tiene el cuadrado. Nada más te queda Y igual a K por X. En la directa con el cuadrado, tú sí tienes en este caso esa variable elevada al cuadrado. Entonces, la gráfica que resulta es una parábola de ahí. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo práctico de esto. Un segundo. Vamos a ver un ejemplo práctico de esto que es la proporcionalidad directa con el cuadrado. Imagínate que me piden graficar estos dos valores. Rápidamente, lo primero que tengo que hacer es irme a mi tabla de valores y verificar, en este caso, verificar el comportamiento del gráfico. O sea, veo mi tabla de valores e intento hacer la gráfica, hago la gráfica de esa tabla de valores para asegurarme de que el gráfico que voy a hacer, en este caso, corresponda con una parábola. Veamos, primer punto, 0,0. Segundo punto, 1,5.
O sea, me están pidiendo ahí 1,5. Tercer punto, 2,20. Recuérdate que X aquí, como está dentro del paréntesis, es la variable independiente y Y es la variable dependiente, en este caso. Míralo ahí. X0, Y0. Eso es este. X1, Y5. A ver, y así sucesivamente. Entonces, tenemos X3, en este caso, Y45. Y por último, X4, Y80. Si tú puedes ver ahí, se me forma un gráfico de este estilo y como el gráfico que se forma es una parábola, podemos decir que hay una relación directamente proporcional al cuadrado. Siguiente, si yo divido cada valor de Y entre el de X, pero elevando el de X al cuadrado, yo puedo obtener lo siguiente. Por ejemplo, si yo tomo este punto, este que está acá, y yo digo, mira, eso es 20 entre 2, pero al cuadrado. ¿Qué yo tengo? 20 entre 4 va a dar igual a 5. Pero imagínate que yo no coja ese, que yo coja otro punto, que yo tome ahora este punto. Yo puedo decir, en este caso, ¿verdad? 80 entre 4 al cuadrado, que sería 80 entre 4 al cuadrado, que da 16. Si tú divides 80 entre 16, igual también te va a dar 5. Quiere decir que mi constante aquí es 5. Entonces, la ecuación que describe una proporcionalidad directa con el cuadrado es y igual a k por x al cuadrado. En mi variable, que son y y x, yo puedo sustituir el valor de k y decir que la ecuación de este gráfico es y es igual a 5x al cuadrado. O sea, 5x al cuadrado. Esa es la ecuación que describe esa relación. Y como no me da una línea recta, no se puede calcular pendiente, porque la pendiente solo se calcula cuando el gráfico resultante es una línea recta. Como esta es una línea, una curva, en este caso, que es la parábola, no calculo pendiente. Y esas son las características de la proporcionalidad directa con el cuadrado. Ahora veamos la última proporcionalidad, que le llaman la proporcionalidad inversa. ¿Qué es esta proporcionalidad? Bueno, mira, dos variables son inversamente proporcionales. Si al yo ver que si una aumenta y la otra disminuye, hay una proporcionalidad inversa. O sea, si una aumenta y la otra disminuye. Lo otro, nosotros habíamos visto que en la proporcionalidad directa, mientras yo dividía las variables, me daba una constante. En la proporcionalidad inversa, no es dividir, se trata de multiplicar. Si yo multiplico las dos variables y me da una misma constante, entonces hay una proporcionalidad inversa. Y lo otro es, si cuando yo grafico esa función me da una hipérbola, como esta que tú tienes acá, a tu mano derecha, me da una hipérbola, entonces podemos decir que esas dos variables tienen una relación inversamente proporcional. Entonces, resumiendo, si al yo multiplicar las dos variables me da una constante, o sea, si yo multiplico x por y, si son mis dos variables, y eso me da una constante, hay una relación inversamente proporcional. Y esta sería la ecuación que denota la proporcionalidad inversa. K sobre x igual a y. En la proporcionalidad directa, acuérdate que era y ser igual a k por x. En la inversa, y es igual a k sobre x. Esa es la ecuación de la proporcionalidad inversa. Esta es la de la inversa. Y esta viene siendo la ecuación de la proporcionalidad directa. Esa es la ecuación de la proporcionalidad directa. Entonces, si la gráfica también me da una hipérbola, podemos decir que hay una proporcionalidad inversa directamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Te lo voy a tener graficado ya para que puedas apreciarlo. Mira este gráfico. Aquí la variable independiente, en este caso es M. Míralo ahí donde me lo dicen. M es la variable independiente. M es mi variable independiente. Y A es mi variable dependiente. A es la variable dependiente. Entonces, cuando A vale 20, M vale 10. O cuando M vale 10, A vale 20, porque la relación es así. Cuando M vale 20, A vale 10. Cuando M vale 25, A vale 8. Entonces, fíjate cómo mientras M aumenta, lo de A van disminuyendo. Si tú graficas eso, por ejemplo, cuando M vale 10,
aquí está el 10 de M. Mira dónde está que A vale 20. Cuando M vale 20, A vale 10. Aquí está el 10 de A. Cuando M vale 25, aquí está el 25, ¿verdad? En este punto, que está aquí. Cuando M vale 25, A vale 8, en este caso. Cuando M vale 40, A vale 5. Y cuando M vale 100, A vale 2. Y ese es el gráfico que se forma en este caso. Bien, si ese es el gráfico que se me forma, ya yo puedo ver que si yo multiplico mis variables, o sea, si yo agarro y digo, mira, 10 por 20. Si yo agarro y digo 10 por 20, o yo digo 2 por 100, siempre me va a dar lo mismo. O sea, eso siempre me va a dar lo mismo. Podemos decir que si yo multiplico cualquiera de las dos variables de mi tabla de valores, me va a dar una constante. Y esa constante vale 200. Entonces, podemos decir que la constante de la proporcionalidad inversa que se nos está presentando es 200, en este caso. Y lo otro, ¿verdad? Que al yo escribir la ecuación de esa gráfica, y es igual a K sobre X. En este caso no son ni K ni X mis variables son A y M. Entonces, en este caso es A es igual a K entre M. Sería igual a 200 sobre M. Esa es la ecuación que denota mi proporcionalidad inversa. O puedo decir que 200 es igual a A por M. Esas son las formas de yo escribir mi ecuación de proporcionalidad inversa. Y de esa manera, podemos completar todas las relaciones que necesitamos conocer en estas sesiones de física. Entonces, esa sería la última que veríamos y con eso completaríamos esta parte de esta unidad que estamos hablando de funciones y gráficos. En la otra entrega estaríamos hablando de más contenido de estas secciones de física.